Buen día, les habla Marco Romero. Les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que le llamé honra a tus pastores. Primer término, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque podemos acudir a tu trono de gracia para hallar esa misericordia o gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias por tu fidelidad, porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio vivo de la cruz del Calvario, que nos hace acepto ante el amado. Te damos gracias porque no nos dejaste solos y nos dejaste con tu Santo Espíritu, el cual nos lleva a toda verdad. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los que predican las buenas nuevas de salvación, los pastores, los misioneros. Te damos honra, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, porque somos temerosos de ti y nos defiende. Te damos gracias porque en ti hay sanidad, porque nos provees, porque perdonas todas nuestras iniquidades. Y clamamos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien coloque palabras en mi boca, para la gloria tuya, Señor, y para edificarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como es bien sabido, una de las principales actitudes que debemos mostrar en nuestra relación para con Dios es la gratitud. Y ello, una gratitud hacia el Señor, y ello porque todo lo amoroso, misericordioso que es Dios con nosotros, todo lo que nos regala, todo proviene de Él, todo le pertenece a Él. Él nos regala en primer término la posibilidad de morar en esta tierra, después por medio de su sacrificio nos da la posibilidad de poder vivir con Él en la eternidad. Nos da una medida inicial de fe, nos da una paz que va más allá sobre toda comprensión humana o lógica, que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, porque nos da su Santo Espíritu y porque todo le pertenece a Él y todo nos lo provee, y porque, como dice la palabra, sin Él somos nada. Lo único que Él nos pide a cambio es que cumplamos con sus estatutos, y parte de ellos señalan que parte de esas ordenanzas van dirigidas a que estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Y así lo dice en Marcos 16:15. Él nos ordena: id, y les dijo: id, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el anhelo de que todos seamos salvos, de que ninguno quedemos al margen de ese beneficio, de ese regalo de la vida eterna, tal como lo dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero inicialmente esa tarea se la encomendó Jesucristo al apóstol Pedro, lo cual en Mateo 16, 18 al 19 establece: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, hermanos, por estas innumerables razones, como lo serían la responsabilidad que representa, el carácter que se requiere y el esfuerzo que esta labor constituye, estamos llamados a honrar a nuestros pastores. Y este es el nombre que le di a esta poderosa enseñanza. Primero vamos a definir lo que es un pastor. Un pastor es la persona que se le ha conferido la autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea Ra'ab, y en dos contextos. Una, en el contexto en que es la persona que cuida y alimenta las ovejas, los animales, lo cual está previsto en Génesis 29:7. Y en un segundo plano, como la persona encargada del cuidado y alimentación espiritual de las personas, tal como lo dice Jeremías 3:15, el cual así reza: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En el Nuevo Testamento se utiliza el sustantivo griego poimen, el cual se usa para referirse a Jesús como el buen pastor, tal como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
También se emplea para mencionar los pastores de ovejas que estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús, tal como lo relata Lucas 2. Asimismo, Pablo emplea el término pastorear para referirse a la labor cristiana que estos señores llevan a cabo. El término anciano, pastor y obispo se usan para una misma labor en diversos pasajes de las Escrituras. Veamos lo previsto en Hechos 20, versículo 17 y versículo 28. Veamos el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El versículo 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como pueden apreciar claramente, en el versículo 17 les son llamados ancianos, en el versículo 28 les son llamados obispos, así como les he encomendado la labor de pastorear el rebaño. Ahora vamos a ver las características de un obispo, tal como lo relata Primera de Timoteo 3 del 1 al 7 y también la carta a Tito. Vamos a leer la de Timoteo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a ir redefiniendo brevemente lo que significan cada una de estas características. Comencemos con irreprensible. Una persona irreprensible es que no se puede reprender, que no se le puede cuestionar porque posee una conducta intachable. Marido de una sola mujer. Sabemos que desde el diseño inicial de parte de Dios, en la relación interpersonal, que es la más importante aquí en la tierra entre los hombres, que es la de marido y mujer, Dios habló de Adán y Eva, no Adán, Eva y María. Dios habló de marido y mujer, varón y varona, como le llamó él. Solo que se puede observar en el Antiguo Testamento, como el caso de Abraham, por citar alguno, o Jacob, que ellos tuvieron más de una mujer, pero eso tenía una razón, y era la siguiente, que debido a la desproporción respecto a la cantidad de mujeres con respecto a los hombres, que la cantidad de mujeres era mayor, debido a que los hombres perecían muchos en las guerras, Dios le daba la posibilidad de que los hombres tuviesen varias mujeres con la finalidad de darle manutención económica, porque las mujeres cuando se quedaban solteras no tenían quien le proporcionase ese respaldo económico, y la mayoría se inclinaba en ejercitar la profesión más antigua del mundo, era la prostitución, también como una manera de procrear. Pero ya cuando llega nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, deja bien claro que ya el adulterio es pecado, inclusive incorpora el adulterio de corazón como un pecado. Ok. Sobrio. De acuerdo al mundo, ser sobrio es estar al margen del licor, estar al margen de la ingesta de licor. De acuerdo al ámbito espiritual, una persona sobria es una persona que, conociendo lo bueno y malo, está muy atenta, pero para no pecar. Prudente. La prudencia no es más que hablar y actuar con cuidado, moderación y cautela. Decoroso, que sigue las normas y buenas costumbres establecidas. Hospedador, la palabra dice que algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles en su casa. La palabra dice que Jesús le dijo a los apóstoles: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedaste. Y los apóstoles le dijeron: pero ¿cuándo le hicimos esto a usted, maestro? Y le dijo: cuando se lo hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estamos llamados a abrir nuestras casas y darle albergue a quien lo requiera. Y la palabra dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros.
Debe evaluarse bien cada caso, porque hay casos en los cuales esto se debe manejar con moderación, pero si en esencia, si alguien requiere de un lugar donde pasar una noche, nosotros debemos estar abiertos a esa posibilidad. Apto para enseñar. Así como la persona es instruida en la palabra de Dios para una buena obra, y una buena obra es compartir las escrituras, esa instrucción debe ser puesta por obra, tal como lo dice 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Un pastor debe tener ese conocimiento, debe haber crecido en el conocimiento, tal como se lo demanda la palabra, crecer en el conocimiento y la gracia, tal como lo relata 2 Pedro 3:18. Un pastor debe tener ese conocimiento y debe haber dado cumplimiento a ese mandato que dice la palabra, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual es necesaria para crecer para salvación. No dado al vino. Bueno, Efesios 5, 18 al 19 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Y es interesante porque te dice que antes de estar embriagándote, sed lleno del Espíritu Santo, lo cual es algo de mucho privilegio, y te dice la manera cómo serlo, te dice algunas de las maneras cómo serlo. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido un tema muy polémico, porque algunas doctrinas hablan de que Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná, de que los fariseos en una oportunidad le dijeron: ¿quién es este señor que toma vino y come? Algunos cuestionan de que el tema es la embriaguez, por lo cual se pueden tomar 1 o 2 copas. La palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, que todo te es lícito, pero no todo te conviene, que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Ante la duda, lo que debemos hacer es la siguiente pregunta: ¿esto glorifica el nombre del Señor? ¿Esto nos edifica como persona? No pendenciero. Una persona pendenciera es la que está propensa a las peleas, y bueno, el llamado es evitar las contiendas, ¿no? Y las contiendas comienzan con conversaciones. La palabra dice que los dichos suaves son como panal de miel, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Que la respuesta blanda aplaca la ira. No codiciosos de ganancias deshonestas. Sabemos que la codicia es un terrible pecado, y es querer más de lo necesario para cubrir todas nuestras necesidades. Ser amable. Bueno, una persona amable es una persona tierna, humilde, sensible. Apacible. Bueno, una persona apacible da evidencia del fruto del Espíritu por medio de la mansedumbre. No avaro. Bueno, Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. La avaricia, 1 Timoteo 6:10, conjuntamente con la codicia, que son similares, dice: la avaricia es con el ánimo de querer atesorarlos, el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Hubo una historia de un pastor evangélico inglés que fue llamado al lecho de muerte de un hombre rico, y arrodillado junto al moribundo, el pastor le pidió que le tomara la mano mientras oraba por él en esa hora tan solemne. Pero el moribundo se rehusó a extender las manos. Después del fallecimiento, vieron que en las manos rígidas se encerraban las llaves de la caja de hierro. El corazón y la mano hasta el fin se estaban aferrando a las posesiones que el muerto podía no llevar más allá. Bueno, hermanos, hasta aquí lo dejemos en esta sección. En la próxima continuaremos con este tema de honra a los pastores. Los bendigo en el nombre de Jesús.